Saludos, saludos, país, saludos, mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad y con la unidad de nuestro pueblo latino-caribeño. Un mundo mejor es posible. Una naturaleza mejor también es posible, poniendo todos de nuestra parte, pero sobre todas las cosas debe prevalecer la autoridad pública que debe velar por el respeto a la naturaleza, al ambiente, como una manera de garantizar la vida, de garantizar los recursos que son indispensables para nosotros poder vivir. Es decir, cuidar las montañas, los ríos, para que nosotros podamos sembrar, producir los alimentos adecuados para que las generaciones que vendrán detrás de nosotros encuentren un hábitat deseable, vivible, disfrutable. Sin ríos no es posible la vida. No es posible depender tan solo del mar. ¿Quién se bebe el agua del mar? El mar es necesario con toda su riqueza, pero bueno, Juan Francisco de la Rosa, saludo, ¿qué tal? Ese joven todavía anda por ahí buscando el café Don Miolán. En lo que él viene con su cafecito en la mano, República Dominicana en sus problemas, siempre un tema termina tapando al otro y entonces nunca hay soluciones a los problemas fundamentales que golpean la sociedad dominicana. Ahí vuelve el tema del retorno a las aulas. Ahora hay un concierto de voces. La ADP acompañará al Ministerio de Educación para el retorno a clase presencial el próximo día 25. El ministro de Salud dice que están dadas las condiciones para eso y sin embargo los contagios se mantienen ahí, están las estadísticas, siguen los fallecimientos y el doctor Freddy Ferreira cada lunes aquí nos acompaña con análisis en esta dirección. Pero las estadísticas hablan solas. Que Dios nos agarre confesado. Eso está ahí. Va a seguir por mucho rato el tema penal con lo de los juicios, los procesos penales contra los imputados por el Ministerio Público de tramas criminales y tramas societarias para delinquir desde el Estado. Cosas que el pueblo conoce, la olfatea, porque están a ojos vistas. Pero, sin embargo, en términos de justicia, hay que proceder y hay que demostrar esas responsabilidades porque hay una presunción de inocencia. No importa que la gente exhiba fortunas, riquezas, que haga ostentación de riqueza que todo el mundo sabe que no tiene cómo explicarla. Porque a nivel global eso se observa. Imagínense ustedes en un paisito de 48,000 kilómetros cuadrados, de apenas 10.7 millones de habitantes, donde todos somos vecinos y todos nos conocemos. Además, hoy el acceso a la información vía las redes sociales, todo se transparenta, todo sale a la luz enseguida. Una persona que era un don nadie o una señora de nadie, es decir, una persona que viene de extracto humilde, que no es hijo de empresario y de la noche a la mañana porque llegó a un cargo público hace ostentación de riqueza. Bueno, ahí llegó el joven Juan Francisco de la Rosa con su taza en la mano, andaba buscando el café Don Miolán. Saludos, don Juan Francisco. Juan Francisco, saludo. Abra el micrófono. Bueno, Juan Francisco no me escucha. No, sí, yo le estoy escuchando y he oído todo lo que ha dicho. Un don nadie que viene de abajo, llega a una posición y comienza a llenar el macuto. Y eso todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, Juan Francisco? Miren, a propósito de eso, ojalá que Marino El Sevilla llegue rápido, que no le agarren los tapones en el camino. Tapones virtuales, ¿verdad? Porque hay de todo en este mundo. Casi 4,000 funcionarios todavía no hacen declaración. Algunos de los que se fueron
entre ellos senadores y diputados, alcaldes, y una buena parte de los que todavía hoy están ahí, no han hecho la declaración de patrimonio. Los que se fueron, ¿a qué tienen miedo? A declarar lo que realmente acumularon. El Ministerio Público que investigue. Bueno, se ha dicho desde el Ministerio Público, y lo dijo su vocera, la Procuradora General, que hay cerca de 400 casos bajo investigación de los viejos y unos 100 nuevos. Es posible que estos que no han declarado, porque eso está ahí en el portal, en internet de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Son casi 4.000. La prensa refleja más de 3.000 funcionarios sin declarar bienes, pero cuando usted busca el número, son 3.919, son casi 4.000. Vamos a poner el número como es. Entonces, eso es grave. ¿Qué quieren ocultar? Bueno, pero que vayan trabajando con lo que declararon, fortuna que no se pueden justificar. Tranquilo ahí, sin mucho aprieto, pero el trabajo que hay por delante es grande. Grande, fuerte y complejo. Pero ojalá que esos muchachos que tiene doña Miriam por ahí, Jenny Berenice y Camacho, sigan con su espada tirándose a la calle el medio y con una lupa. Y como la norma procesal les permite llegar a acuerdos con algunos que están implicados en toda esa trama y que conocen muy bien del caso, bueno, pues que lleguen a algún nivel de acuerdo para que se le haga más fácil el trabajo. Juan Francisco, llegó su invitado, Marino El Cedí, que es al mismo tiempo mi invitado, aunque usted a veces me lo quiere negar. Yo le voy a dejar a usted dos cosas. Uno, con Marino El Cedí se puede hablar de todo, de historia patria, de valor nacional, de memoria histórica, de temas penales como los que están ahí, pero mire, también se puede hablar a propósito de tema patria, de la cuestión fronteriza. Hay mucha preocupación con lo que está pasando en la frontera y vi unas declaraciones penosas en mi sentir, ¿verdad? Del alcalde de mi ciudad, de Dajabón, del señor Santiago Riverón, en torno a la canalización por parte de Haití del río Masacre. Pero yo no pongo ningún tema en particular. No, yo pero vamos a ver si el doctor Marcelino, que es un especialista en un área, y cuando pienso en él, pienso en una afirmación que hace Ángel Osorio de que el abogado tiene que ser 3 veces artista, y él lo es, porque es buen expositor, buen escritor, gran analista. Bueno, pues dice el alcalde de Dajabón que no debemos preocuparnos porque la República Dominicana ha hecho 3 canales de ese río y entonces no se ha caído el mundo. Vamos a ver cómo lo enfoca el doctor Marino El Cedí, lo que Alfonso le plantea. Buenos días, amigos. Gracias por su invitación, como siempre. Que la invitación es de los dos. Usted tiene razón. Aunque siempre que me localiza el doctor de la Rosa, porque tengo que ser honesto también. Como subalterno al fin, porque... No. Usted y yo tenemos un vínculo que es jurídico muy cercano y hasta en los tribunales no vemos. Esa es la verdad. Pero que él es el que me manda. Usted tiene razón, pero él es el que me manda. Y cuando usted no aparece, él piensa que es una causa mía. No, jamás. Bajo ningún concepto. Mira, yo le remito al distinguido municipio dominicano de Dajabón, donde la frontera es tan defendida por nosotros los dominicanos como parte de nuestra identidad nacional, y de donde provienen hombres como Moisés Blanco Genao y toda su familia, que aportaron en su momento a la lucha por el progreso, por la decencia y por la honradez, y que el país tiene compromiso con toda esa gente que vive en Dajabón y que preserva nuestro idioma, que preserva nuestra nacionalidad y que preserva nuestras costumbres. Pero sería bueno que ese distinguido municipio que tiene la responsabilidad histórica de representar a nuestra nación en esa circunscripción, diríamos, donde fue elegido, que recuerde que el 21 de enero
del año de 1929, se celebró en la República Dominicana un tratado con el vecino haitiano, donde hubo claras situaciones de delimitación de nuestra frontera y que él como alcalde no puede cambiarla ni malinterpretarla y tampoco venir con, diríamos, predicamentos de buena voluntad, porque los convenios internacionales son para que se cumplan. Y es bueno que hagamos un símil de lo que está sucediendo hoy en la frontera con Israel. Fíjense cómo está ardiendo el rancho en Cisjordania y cómo la humanidad observa en forma patética la forma en que se agreden diríamos, las acusaciones recíprocas de palestinos e israelíes en la lucha por la frontera y por el control del agua. Para estos talentosos que se meten a políticos, quieran desviar los compromisos internacionales que tanto le ha costado a la República Dominicana para su permanencia y sobre todo para su supervivencia. Tenemos que manejar dos conceptos claros desde mi punto de vista político, de lo que yo entiendo como nación. Los haitianos tienen lo que se llama la supremacía negra, en contrario imperio a la supremacía blanca que existe en los Estados Unidos y existe en Europa y en muchos países del mundo. Y básicamente, con el concepto de supremacía negra, han querido legitimar sus agresiones a los dominicanos sobre la base de acusarnos de negroides, de, diríamos, perseguidores de haitianos por su color y de excluyentes. Es más, nos han llevado a los organismos internacionales sobre la base de que somos esclavistas. Sin embargo, el punto está, y hoy lo estamos viendo en la frontera de Cisjordania, que está ardiendo y llena de muerte, de sangre y de muchísimos misiles, que esos conceptos supremacistas hoy están revertidos frente a los conceptos supremacistas hitlerianos, que fueron los que dieron al traste en contra de los judíos perseguidos y asesinados, llevados a Auschwitz como parte de un asesinato en masa, una violación de derechos humanos innegable y sobre la base de esa supremacía blanca. Pues los haitianos con nosotros en el campo internacional usan la supremacía negra y nos agreden en todos los escenarios internacionales sobre una victimización que en el fondo lo que envuelve es una supremacía negra, que son la base de sus 10 colonias de, diríamos, de colonato esclavista de los franceses y de los ingleses que se establecieron de aquel lado de la isla en lo que se denominó en principio Le Hospital, en donde iban bucaneros y filibusteros que luego crearon Puerto Príncipe, lo que hoy es Haití, que no es más que el reducto humano producto de los bucaneros, filibusteros, corsarios que usaban esa parte de la isla, la española, para hacer delincuencia y para hacer contrabando. Y eso hay que decírselo a esta generación, porque los dominicanos hemos podido
estar vivos, tener nuestras propias costumbres y nuestro propio idioma, enfrentando primero el coloniaje francés, inglés, holandés y norteamericano. Y sobre todo, hemos podido subsistir en contra de las políticas internacionales que quieren hacer aquí la isla española y que la supremacía negra de los haitianos prevalezca en nuestra isla. Sobre todo cuando Canadá estuvo dirigida por una primera ministro de origen haitiano. Y sobre todo cuando en Nueva York, la esposa de uno de los grandes dirigentes neoyorquinos es de origen haitiano e influyente en el caucus negro, que son supremacistas negros en los Estados Unidos. Si la gente no quiere eso, si la gente no se sabe defender de esos conceptos, nuestra idiosincrasia dominicana no puede ser defendida de forma, diríamos, estratégica en términos políticos. Y eso hay que decírselo a nuestros queridos amigos en nuestra Cancillería, porque aquí les gusta mucho creer que el negocio lo puede hacer todo y que a través del negocio, porque son nuestros socios haitianos, nuestros socios vecinos, donde se vende y donde se hace más contrabando con los vecinos y no hay reglas claras. Entonces, porque ellos generan dinero y beneficio, tenemos que permitirle todo tipo de besanía en contra de la República Dominicana. No contra Dominicana, como quieren hacer la publicidad, contra la República Dominicana, como dice nuestra Constitución, y es parte de nuestro nacimiento, porque aquí hay gente que se cree que son unos nuevos Juan Pablo Duarte y quieren refundar la isla. Incluso ahora quieren quitarle el nombre de República Dominicana y a través de publicidad quieren ponernos el nombre de Dominicana y buscarnos un logo que no tenga ni el escudo ni tenga nuestro lienzo, que es nuestra bandera, con el escudo y sobre todo con la cruz blanca de la paz de los dominicanos. ¿Y quién promueve eso? Usted ha visto todos los concursos que se han hecho. Usted no está viendo un concurso ahí donde se promueve que Dominicana y no tiene ni siquiera el Dios, patria y libertad. Y le quita república. Contrario a nuestra Constitución. Si el sector privado quiere exportar en una alianza público-privada, pueden hacerlo, porque eso es un negocio de ellos. Pero con este país, con esta nación, no pueden hacer negocio sin poner República Dominicana y señalar nuestros símbolos patrios que están definidos en nuestra Constitución. Que se dejen de pamplina y de juegos estratégicos en contra de nuestra idiosincrasia y en contra de nuestra nación. Pero eso hay que decirlo muy claramente porque sale desde el Palacio Nacional. La papelería oficial ya no tiene el escudo nacional, el escudo completo, República Dominicana, Dios, patria y libertad, y la Biblia abierta ahí en el centro, y lo que están poniendo es la parte del palacio, la parte de arriba, la cúpula, esa parte de arriba, es lo que están poniendo en la papelería y en toda la publicidad gubernamental. Eso sale de arriba. Pero tenemos que también compensarlo porque ya nos tocan el himno completo y sale el presidente de la República. Eso es una buena compensación que los gobiernos anteriores se habían olvidado, incluso no celebraban nuestras efemérides patrias. Y en este gobierno ha habido esa celebración. O sea que una cosa tal vez lleva a la otra, pero eso hay que señalarlo siempre, como dice usted. Entonces habría que excusar a Colón y su gente porque compensaban a nuestros aborígenes dándole un espejito por el oro.
Así no. Lo que pasa es que cuando se fueron los vikingos y llegó Colón, el movimiento renacentista y el financiamiento de la reina Isabel tuvo mayor incidencia en nuestra isla que las anteriores incursiones. Es decir, si tú te pones a ver, quienes quieren detratar la presencia de los españoles, en el fondo lo que quieren es detratar la presencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros originarios que en definitiva se impusieron en la guerra. Esa es la verdad. ¿En cuál guerra? O cuando ellos vinieron y se apropiaron de la isla. ¿Y eso fue guerra? Pues, hicieron como los romanos, llegaron, impusieron su código, su lenguaje y declararon que los nativos, y ahí está la distinción con las barbaries de las guerras mundiales anteriores, que apareció un Montesino y dijo, ¿con qué derecho ustedes quieren obligar a esta gente a que no sean iguales a los demás si son seres humanos? Los dueños de este territorio. Los dueños de este territorio. Y ahí entonces comienza el derecho de gentes, que comienza aquí. Y ahí comienza el pacto de Riquillo con Carlos V, con su doctor Barrio Nuevo, porque la historia dominicana es sumamente interesante. Muy interesante. Bueno, pero eso es parte de lo que hay que enseñarle a la generación para que no permitamos que los supremacistas negros, con el concepto de negritud norteamericana que tiene esa sociedad dividida y asesinatos a mansalva en escuelas, en lugares públicos, esa sociedad no nos puede a nosotros dar ningún tipo de educación que no sea una revisión interna de los propios norteamericanos. Porque a esta altura de juego, después del sacrificio de los hombres de 1962 en los Estados Unidos, con los derechos civiles y políticos de una Amelia Robinson, de un John F. Kennedy, de un Martin Luther King y otros tantos que enaltecieron la humanidad, no es menos cierto que hoy la sociedad norteamericana se siente en revisión por todos esos asesinatos de negros, por toda esa violencia que hay en las calles, por todas esas violaciones y todos esos crímenes que se cometen en los Estados Unidos, y sobre todo crímenes económicos, como fue el fracaso del año 2008, que fracasó la economía norteamericana por los crímenes económicos que se cometieron dentro de esa sociedad. Entonces, vamos por parte, porque siempre viven queriéndonos menospreciar. Y esta sociedad dominicana ha dado ejemplo de igualdad, de integridad y sobre todo de apertura a 2 millones de haitianos en esta sociedad que nosotros de una manera u otra estamos financiando con un presupuesto exiguo y con un país pobre, lleno de calamidades, como le ha tocado dirigir, por ejemplo, al presente gobierno. Pero una cosa no puede llevarme a la otra o confundirme una cosa con la otra, porque decirme que los españoles ganaron la guerra, pero ¿cuál guerra? Si... La conquista, la conquista. Bueno, aquello fue... La sumisión estratégica. Una acción de exterminio. A ellos nadie le declaró la guerra. Los aborígenes, los nativos estaban aquí, dueños de su territorio. Y entonces, si a mi casa en Bonao llegan 20 tigres armados, me asesinan y se apoderan de aquello, ¿ellos ganaron la guerra? No, son unos saqueadores como fueron los españoles. Eso es una cosa. Como fueron, pero como ahí, fueron los romanos también. A partir de ahí. Eso es parte de la historia de la humanidad. Bien, a partir de ahí. Como fueron los persas. A partir de ahí, doctor, hubo una construcción de una sociedad diferente, una mezcla de etnia y todo aquello, y con el paso de los años y de los siglos se fue conformando lo que hoy somos el pueblo dominicano. Bien, efectivamente. En ese proceso histórico estamos. Eso es historia. Y tenemos esa identidad.
pero el choque de 1492, situarlo como que los españoles ganaron la guerra, no, hasta ahí no debemos llegar, doctor. Aquello fue una acción de exterminio, de saqueo, de crímenes, por eso la actitud de Montesinos. Pero claro, ese es un apartado de la historia que nos puede llevar a profundas reflexiones y que requiere tiempo. Juan Francisco había empezado con el tema nuestro de la frontera. Quisiera retornar la palabra a Juan Francisco para volver a... entrar ahí, ¿cómo no? En el tiempo que nos queda, 7 u 8 minutos. No, sencillamente preguntarle al doctor Ercevi cuál será el desenlace final del conflicto que hay Haití, República Dominicana con el río. Bueno, el tema está muy bien planteado en nuestro acuerdo internacional del año de 1929, que dicho sea de paso, el canciller fue Rafael Augusto Sánchez Ravelo en aquel entonces. Los puntos de él fueron alrededor, yo tengo aquí el convenio, fueron 16 puntos. Y quiero, a grosso modo, señalar lo siguiente. La carretera tendrá una longitud aproximada de 47 kilómetros. La carretera fronteriza, para los talentosos que viven inventando, y sobre todo para estos muchachos que tienen ahora la responsabilidad política de ser síndicos, que se lean este documento, tendrá un ancho entre cunetas de 7 metros. El ancho de la trocha o servidumbre tendrá 60 metros. El eje de la carretera se fijará de modo tal que la trocha quede en territorio haitiano y 30 metros en territorio dominicano. La carretera será pavimentada con una anchura de 5 metros, empleando para ello ya la piedra picada o grava, o sea, la que ya está señalada. En caso de que ocurran los cambios de alineación general previsto, autorizado en el protocolo del 9 de marzo, los radios de las curvas y supervisión necesarias se dejarán a la apreciación de los ingenieros constructores, quienes podrán acordar modificaciones a los datos asignados del 9 de marzo de 1936. Es decir, en el futuro serán los puentes de tipo provisional y de madera de una sola vía. Oiga bien, durante los trabajos construidos en la carretera internacional, los ingenieros constructores someterán a la aprobación de los dos gobiernos los proyectos y los planos de los dos puentes definitivos a construir al paso del Cacao en el río Artibonito y al paso de Tilorí al río Libón. Todo eso está totalmente determinado. Usted no puede venir a inventar, ni a un síndico se le puede ocurrir. Y hay algo que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando en la Cancillería Dominicana? ¿Cómo es posible que el síndico, el jefe de la policía, el jefe del ejército se reúnan en la frontera sin autorización del ministro de Relaciones Exteriores? Y son ellos los diplomáticos de este país. Es loco que estamos. Vamos a ver si aquí las cosas se ponen en su puesto y el presidente Abinader le dice a los funcionarios del gobierno que el jefe de la diplomacia es el presidente Luis Abinader, que eso no puede estar mediatizado por ningún empleado, y que el cónsul que se yo quede de Haití, que una vez fue cónsul, viene a opinar. ¿Y quién es usted para estar opinando? Usted no es autoridad. La autoridad dominicana la tiene el presidente de la República y en boca del canciller de la República. Aquí no puede estar esto en manos de que el capitán fulano, ni el coronel Perencejo, ni el síndico de Menganejo. Usted no tiene autoridad política para estar hablando en nombre de la nación. Eso no es más que un buen atrevimiento en contra del debido proceso, la tutela judicial efectiva de nuestra nación y la soberanía, y en contra de la Constitución de la República, que pone en manos del presidente de la República las relaciones internacionales
con cualquier estado y más, en especial con Haití. Ese es el punto de vista que nosotros tenemos. Bueno, pero Juan Francisco, yo le voy a reiterar a usted, ¿me escucha, Juan Francisco? Sí, sí. Que por favor me mantenga el contacto permanente con Marino Elceví y me lo tenga aquí en el programa, porque usted a veces medio cabeza dura o se le olvidan las cosas. No se le olviden las instrucciones que se le dan desde la dirección ejecutiva del programa. Lo que pasa es que él ha tenido una agenda muy apretada en los últimos días. Ojalá me pueda integrar a su oficina, porque es que él eternamente está en el interior, en Es para ganarle el pan nuestro de cada día, porque de lo contrario no puedo venir a hablar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y estaré permanentemente vigilante a este programa donde se permite hablar en forma libérrima y sin esquemas y sin tratos previos a nuestra conversación. Yo le doy las gracias a ustedes por la libertad de expresión que este programa me es posible frente a la ciudadanía y sobre todo frente a ustedes dos, que sus preguntas, ninguna son preconcebidas ni calculadas, y que además el diálogo que aquí surge es un diálogo espontáneo en favor de la nación y en favor del país. Esto es ventana abierta. Yo tengo discusiones con lo que dicen que Alfonso es malo, porque aquí hay secciones, hay una pastora que dirige un espacio y hay un diácono de la Iglesia Católica, es decir, que hay una pluralidad de ideas. Aquí lo que no tienen cabida son los malvados. Bueno, pues muchísimas gracias. Mire, me ha llamado un colectivo de profesionales e intelectuales de Dajabón para que le canalice una intervención de una persona con esa calidad suya para una conferencia que puede ser por una plataforma digital como Zoom o presencial en Dajabón sobre este tema. Cómo no, con mucho cariño. Además, yo me siento muy ligado a Dajabón, en especial con la familia de mi amigo que en paz descanse, Moisés Blanco Genao, uno de los hombres que yo le tenía mucho afecto y cariño. Es una familia muy distinguida de Dajabón, a la que se le quiere mucho, de la cabeza a los pies, digamos, porque la cabeza claro. es y el todos viejo, sus hermanos que yo quiero Blanco, muchísimo. Don Diego Blanco Izquierdo, y terminando Alfonso, con su hijo menor, Dieguito Blanco Genao. Cuando estaban allá en el liceo, estando él en la Victoria, preso. Es decir, que esa es una historia larga y de mucho sacrificio. Claro, no, Moisés lo dio todo y fue un gran administrador y un hombre que dio un gran testimonio de vida y un ejemplo para todos esos muchachos de Dajabón, que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que capacitarse y dar un testimonio como ellos están dando allá en la frontera, de identidad nacional, de preservar su lenguaje, de mantener nuestras costumbres y sobre todo de librar esa lucha intensa de la cual hablaba el profesor y maestro y catedrático Manuel Arturo Peñavalle, de preservar nuestro espacio vital. Bueno, muchas gracias, Marino Elceví, por estar con nosotros, y ya le comuniqué la inquietud que hay en Dajabón, en un colectivo de Dajabón, con el ingeniero Rudito Fonder a la cabeza, que preside en Santiago de los Caballeros el colectivo de los dajaboneros que radican en la provincia de Santiago y toda la parte del entorno, La Vega, Tamboril, San José de las Matas, Villa González, Navarrete, San Francisco de Macorís, toda esa parte del norte la lidera Rudito Fonder. Dígale a ellos que ahora hay que aprovechar un dajonero de verdaderas raíces dominicanas, como es el doctor Jesús Félix, que es viceministro de Interior y Policía, que hay que invitarlo también, porque además está hablando del plan de seguridad nacional, hay que hablar del plan de la seguridad de la frontera, que eso debe ser el plan piloto de este gobierno. Así mismo, muchas gracias, don Marino. Terminando el programa, llamo a Jesús Félix, mi querido hermano. Muchas gracias. Juan Francisco, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Pasamos a partir de y a tu amigo
Y a tu amigo Chichi Fernández, por favor, no lo dejes fuera, que después no me invita. Muy bien, muchas gracias. Juan Francisco, muchas gracias. Después de la pausa, la voz de la AMPA, los agrónomos aquí en Voz para el Cambio. A la pausa.